Doctor, hay mucho interés de la población en saber si este retraso que se ha producido con las dosis de la vacuna Pfizer puede tener repercusiones para una persona que ya recibió la primera dosis y ahora está esperando recibir la segunda y no ha podido vacunarse con la segunda dosis porque no hay stock. ¿Tiene repercusiones para esa persona? Creo que la respuesta global es que no o muy poca, basado en evidencia que se ha ido generando durante todo este proceso de vacunación en algunos países, en algunos estudios inmunológicos, después de los grandes ensayos clínicos, que muestra que en general para la vacuna de Pfizer, como así la vacuna de AstraZeneca, el colocar una segunda dosis algo más retrasada, en realidad podría tener incluso un efecto favorecedor para la respuesta inmunológica posterior a las dos dosis. Podría producir una mayor respuesta inmune. Y lo otro importante es que una dosis de la vacuna Pfizer, a las 2 semanas de vacunado, ya produce una buena respuesta de anticuerpos y hay estudios que muestran que también protección a quienes la han recibido. De tal manera que haya una prolongación de esta segunda dosis de unas pocas semanas, la evidencia que se ha ido generando sugiere que no sería un problema importante y ni siquiera un problema para quienes han recibido la primera dosis e incluso eventualmente podría ser mejor. Así que el llamado ahí es a la calma. Obviamente hay un periodo razonable para esa segunda dosis, no debería pasar probablemente de 12 semanas, que dicho sea de paso, es un esquema que el Reino Unido aceptó como para segunda dosis de vacuna Pfizer hasta 12 semanas. Siendo siempre lo óptimo administrarla en el periodo en que fue demostrado en los ensayos clínicos su alta eficacia, que es las 3 semanas. Así es que, doctor, a tratar de cumplir eso, pero no angustiarse ni preocuparse si se demora 1, 2 o unas pocas semanas más. Claro, va en sintonía con lo que dice el gobierno, que dice que no es un problema atrasarse un par de semanas para recibir la segunda dosis. Tal vez si esto lo estuviera diciendo el gobierno, diríamos que bueno, es una excusa por no haber tenido las vacunas Pfizer a tiempo para la segunda dosis, pero lo está diciendo usted. Doctor, entonces, llamar a la tranquilidad para que estas personas que hace poquitos días atrás se quejaban de que no podían recibir la segunda dosis porque temían perder la inmunidad. Entonces, quiero hacer hincapié en eso. No pasa nada entonces, o sea, la pueden recibir, usted habló incluso de 12 semanas y que en algunos casos podría ser incluso mejor. ¿Es tan así eso? Eso es lo que sugieren evidencia que se ha ido generando, como digo, después de los ensayos clínicos y la verdad es que el llamado claramente en ese sentido a la tranquilidad, muy bienvenido sea que nuestra población esté ansiosa por vacunarse. Eso es excelente, el objetivo es lograr la vacunación de nuestra población el máximo posible, pero por el otro lado de la moneda, entendiendo que los quiebres de stock se pueden producir, entender que Chile está en una situación de absoluto privilegio comparado con el resto del mundo en cuanto a vacunación, que hay una especie de lucha a conseguir suficientes vacunas y eso hay que entenderlo, tenemos que ser solidarios en ese sentido. La autoridad debe hacer todos los esfuerzos para que esas vacunas lleguen a tiempo, para que las personas reciban sus primeras y segundas dosis, pero también hay que ser comprensivos con la situación mundial y afortunadamente la investigación muestra que un lapso entre la segunda y la primera dosis para Pfizer y para AstraZeneca, ojo, también AstraZeneca. No es diferente la situación, sí, diferente la situación de Sinovac, que podemos conversar, se puede prolongar unas cuantas semanas entre la primera y segunda dosis y no es peor e incluso eventualmente podría producir una respuesta inmune más robusta. Doctor, tenemos una pregunta que nos acaba de llegar por nuestro Twitter, la vamos a mostrar de inmediato. Hola amigos, yo tengo 2 dosis de Sinovac. ¿Puedo colocarme la tercera Pfizer? ¿Se puede colocar de forma particular? Solamente a modo de consulta, dice. Yo sé la respuesta, pero quiero que el doctor también nos explique y que aprovechemos, doctor, para tocar este tema que usted dejaba planteado. Si en el caso de Sinovac tiene alteración recibir tanto tiempo después la segunda dosis, porque también ha habido problemas de abastecimiento en algún minuto y en algunos municipios con Sinovac. Sí, bueno, ahí hay varios temas. El primero es de la dosis de Sinovac. En el caso de Sinovac es interesante porque efectivamente también, estudio hecho en Chile, Alexis Kalergi y su grupo,
demostraron que el colocar la segunda dosis no a las 2 semanas, como fueron hechos los estudios iniciales en China y en otros lugares, sino que a las 4 semanas producía una respuesta inmune más robusta. Y ese es el motivo por el cual, si se acuerdan, de hecho se cambió el esquema, inicialmente era 2 semanas y ahora se administra a las 4 semanas. Claro. Pero de ahí a más de 4 semanas para la vacuna Sinovac no hay estudios, de tal manera de que no aparece recomendable ahora empezar a prolongar mucho la dosis posterior a las 4 semanas. Obviamente, si es que no hay otra opción, esperemos que no, pero no hay otra opción y a la 5ª semana o la 6ª semana, muy probablemente también va a haber una respuesta inmune robusta después de esa segunda dosis, si bien la evidencia no está disponible, pero la biología es una sola. De tal manera que ese sería el mensaje en cuanto a la segunda dosis de Sinovac. Y la primera dosis de Sinovac, claramente la persona que tiene una sola dosis, ahí sí que hay menor protección Claro. que quienes tienen una dosis de Pfizer AstraZeneca, que tiene bastante más protección. De tal manera que quienes todos tienen que ir a buscar su segunda dosis, no hay ninguna duda, hay que buscar un refuerzo, especialmente si estamos con Sinovac, la gran mayoría, esa debe llegar dentro, ojalá, de las 4 semanas. Doctor, pero ahora, quiero que esa es seamos, la segunda dosis. Claro, que seamos súper claros en eso. No es Sí. lo mismo tener una sola dosis de Sinovac que tener una sola dosis de Pfizer o AstraZeneca, ¿no? No lo es. No es lo Para mismo ser bien y por lo claro. tanto se puede esperar menos tiempo y uno debería estar más preocupado de conseguir una segunda dosis de Sinovac que una persona que tiene la primera dosis de Pfizer o de AstraZeneca, ¿no? Sí, pero yo espero que eso la autoridad lo tiene muy claro y se escucha menos las personas que están buscando su segunda dosis de Sinovac, porque por lo demás la vacuna que ha estado más disponible afortunadamente. Ahora, así que esperemos que eso no ocurra. Doctor, y lo otro, la pregunta que hacía la persona que nos escribió era si es posible en este momento yo, por decisión personal, ir a buscar de manera particular una tercera dosis, que causó tanta polémica en el caso de la Clínica Las Condes, ¿no? Sí. Yo diría que la respuesta ahora es no. El plan nacional no incluye ahora una tercera dosis. Yo debo decir que es compartiendo el concepto que han hecho mis colegas en el CABEI, que se va a avanzar a una tercera dosis muy probablemente. Hay que decir que esto no es un tema zanjado a nivel mundial. Claro. Hay aristas en esto, hay un llamado a la OMS por el tema de equidad de vacunas, que la gran mayoría de los países están luchando por tener 1 o 2 dosis, que aquellos países que están entrando en esto de buscar terceras dosis para refuerzo de su población, bienvenido para su población, pero ojo, todavía no hay tanta evidencia de cuán necesario es, probablemente lo va a hacer. Es un privilegio la situación chilena y es un privilegio que estemos conversando esto de poder tener tercera dosis para tener un refuerzo realmente para toda la población. Y eso tiene que estar avalado también en ensayos clínicos que muestran que esa tercera dosis produce una respuesta inmune suficientemente robusta como para que valga la pena colocarla y no sea marcadamente reactogénica. Esos ensayos se están haciendo en Chile, lo ha dicho el Ministerio, ¿no es cierto?, en una posta central, alrededor de 500 personas, con diferentes formulaciones de vacuna para esa tercera dosis. Tenemos que esperar esos resultados. Tenemos que ver la robustez de uno u otro para ir a proponer con qué vacuna hacer la tercera dosis, que a mi manera de ver, si es que avanzamos a la tercera dosis, yo ahí como soy investigador y científico, tiendo a ir más hacia la cautela, hasta tener la información suficiente disponible. No digo que haya que tenerla toda, pero la información suficiente disponible para ir a una tercera dosis con una u otra vacuna. Doctor, tenemos otra pregunta que nos llega a través de Twitter. Tercera dosis, 100% de acuerdo y consideren que el virus llegó para quedarse. La pregunta es, ¿tendremos que ponernos una vacuna todos los años? Pregunta JC Fuentes. No hay ninguna evidencia en este momento que sugiera que haya que colocarse una vacuna todos los años. Es el concepto clásico de la vacuna virus influenza. Es la única vacuna que tenemos que colocarnos por ahora todos los años, porque ese sí que es un virus que cambia mucho, cambia por otros mecanismos diferentes al que cambia coronavirus, y por eso todos los años tiende a circular variantes de ese virus, no se llaman variantes, pero que pueden escapar la inmunidad conferida por las vacunas del año anterior. Para coronavirus esa dinámica no es igual.
de tal manera de que no haya una evidencia que sugiera que tengamos que colocarnos vacunas todos los años contra coronavirus. Doctor, hay que darle un poquito más de tiempo al tiempo. Sí, doctor, muy breve. ¿Le sorprende la respuesta que ha tenido la vacuna que hemos tenido nosotros como Chile a la vacuna Sinovac? Tenemos muy poquitos casos diarios, 700, 800, tenemos buenas cifras alentadoras actualmente en Chile. ¿Le sorprende la respuesta inmune que hemos tenido la mayoría de nosotros a la vacuna Sinovac? Porque si nos comparamos ahora las cifras que ostenta Europa se han disparado los casos, sobre todo por la llegada de la variante Delta, pero sin duda acá en Chile tenemos cifras que son envidiables si las comparamos con el resto del mundo. No me sorprende para nada, de hecho, de alguna manera varios lo habíamos predicho, hace varios meses atrás, si estábamos mirando la situación de Israel, ¿no?, que tenía unas curvas que iban para abajo luego de su vacunación con Pfizer. Varios decíamos, ¿y por qué no estaba ocurriendo eso en Chile? Que estábamos incrementando con Sinovac. Decíamos, bueno, hay que esperar, está el periodo estacional, está el momento en que se vacuna. Y si uno ve la curva chilena ahora, se asemeja muchísimo a la curva de Israel hace una semana atrás, cayendo en forma abrupta. Pero hay que ir aprendiendo, hay que ir mirando la curva de los otros países y estar atento, uno, que esto tiene que ver con estacionalidad, tiene que ver mucho con vacunación. Los dos países latinoamericanos que tienen las curvas, las caídas más significativas son Uruguay y Chile, los dos países que más están vacunando, de tal manera que hay una asociación evidente. Y ahora vamos a tener que estar mirando muy de cerca al llegar al número de abajo de casos, a cuán bajo llegamos. Mientras más vacunemos, más bajo va a ser ese número de casos. Y vamos a empezar a mirar ahora qué pasa con los brotes o pequeños brotes que van a ir ocurriendo, como está ocurriendo en Europa ahora, en fundamentalmente los no vacunados. Los no vacunados están haciendo en este sentido, con sus decisiones de no vacunarse, están siendo casi un caso control, ellos mismos mostrándonos quiénes se están infectando, los no vacunados, lamento decirlo, pero esa es la realidad. Doctor. Y por otro lado, ver qué pasa en los vacunados, si es que empieza a producirse casos en vacunados, y especialmente si empiezan a ocurrir con variantes Delta, empezaría a subir la necesidad eventual de un refuerzo de inmunidad con una tercera dosis. Todo eso es lo que vamos a estar mirando en los meses que vienen. Bueno, este es un momento de mucha observación por lo que estamos conversando. Doctor, me gustaría hacerle una pregunta bien concreta. En el caso de que se aplicara una tercera dosis en nuestro país, que todavía no está 100% zanjado, ¿no es cierto? Hay una recomendación, pero todavía la decisión no está 100% firme, no está tomada. ¿Usted sería partidario de que haya una combinación de laboratorios o de apostar por Sinovac, entendiendo que ellos tienen más dosis disponibles, y apostar por una tercera dosis Sinovac, entendiendo que si uno apuesta por otro laboratorio podría correr el riesgo de no tener las dosis que se requieren, ¿no?, a tiempo? Yo esperaría ver todavía qué resulta de los ensayos que se está haciendo acá con tercera dosis, que se está haciendo con Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, ver la robustez de la respuesta inmune de cada una de ellas, ver las reacciones adversas, y de ahí ver cuál es la posibilidad de tener vacuna, juntar toda esa información y ahí avanzar en una recomendación de ya sea una, otra o varias posibilidades para una eventual tercera dosis, así como Chile se la ha jugado también para varias vacunas dentro de su esquema general. Y lo más importante a mi manera de ver, que como esto sigue siendo una experiencia natural, el mundo va a estar mirando esta posibilidad eventual de una tercera dosis. Si lo hacemos, hacerlo bien y hacerlo de una manera evaluada para mostrarle al mundo si va a valer la pena o no colocar una tercera dosis, porque yo vuelvo a decir, esto no es un tema que está zanjado a nivel mundial. Hay bastante discusión si hay que colocar o no una tercera dosis. Muy bien, doctor Miguel O'Ryan, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Le quiero agradecer enormemente porque nos aclaró muchísimas dudas. Nos llegaron muchas preguntas por redes sociales. La gente quiere saber si finalmente se tiene que vacunar o no. Hay que esperar todavía los estudios, pero es casi inminente que vamos a tener que recibir esta tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en nuestro país. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Que tenga buenos días. Muy buenos días, muchas gracias.